Para las ecuaciones exponenciales, acá tenemos algunas propiedades que debemos revisar sobre la teoría de exponentes. Por ejemplo, donde A, que es la base de esta potencia, ¿no? A debe ser un número mayor que cero. Entonces, es decir, A no puede ser negativo, tampoco cero, sino un número positivo, cualquier número positivo, pero diferente de cero, mayor a cero. Entonces, eso significa que si la base es un número que no sea cero, pero que sí sea positivo, es decir, cualquier número positivo, el exponente, que es una expresión, será igual a cero. Entonces la solución es 1, es decir, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Pero ese número que tenemos como base debe ser positivo, ¿no? Positivo, cualquier número positivo, como dice acá, es un número mayor que 0. No puede ser 0, sino mayor que 0. Entonces, esta base A debe ser mayor que 0. Y el exponente será igual a 0 y el resultado será igual a 1, es decir, un número elevado a la 0 es igual a 1, pero ese número debe ser mayor que 0. La siguiente propiedad es que esto ya está relacionado a las ecuaciones exponenciales, donde a ambos lados tenemos diferentes potencias, pero ambos tienen la misma base. Esa es la condición. Ambos deben tener la misma base para que los exponentes sean iguales. Entonces, si las bases no son iguales para ambas potencias, no se puede cumplir esto. Para que se cumpla la igualdad de los exponentes, las ecuaciones exponenciales, la igualdad de los exponentes, debe suceder que las bases de estas potencias, en este caso A, debe ser igual a A, o sea, deben ser exactamente iguales. Otra de las propiedades que es que si la unidad está elevada a una expresión, será siempre igual a 1. Entonces acá dice para toda expresión P, acá no hay condición para la expresión P si es que la base de esta potencia es la unidad. También tenemos algunas propiedades de los exponentes, propiedades exponenciales, donde el producto de potencias de bases iguales, las bases son X, resulta ser igual a la suma de exponentes. O si yo tengo una suma de exponentes, esto será igual al producto de las bases, de las potencias, con la misma base. Si se dividen esas potencias que tienen la misma base, el resultado será a la misma base, solo que el exponente del numerador permanece, pero el exponente del denominador cambia de signo. Eso es lo que indica la propiedad de la teoría de exponentes. Si hay una potencia elevada a un exponente, estos exponentes se multiplican. Y si tengo a una potencia cuyo exponente es negativo, este se puede invertir de esta forma, ¿no? Donde la unidad se invierte y esta expresión o esta potencia va como denominador. Y x a la 0 no, es 1. Y la última propiedad sería de que si x está elevado a la unidad, es igual a la misma variable, ¿no? No cambia. Un ejercicio de la aplicación de las ecuaciones exponenciales sería este, ¿no? Donde tenemos esta ecuación y la variable está en el exponente, como se puede ver acá. Y la sugerencia, de acuerdo a las propiedades, es que cada potencia o los números que tenemos ahí en la ecuación deben tener las mismas bases. Entonces acá, por ejemplo, a este 36 se le puede convertir a la misma base que este 6, elevándolo al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado es 36. Y acá, por propiedad, ¿no? Tenemos que 2 multiplica cada uno de estos, ¿no? Potencia de una potencia, quedando de esta forma. Y luego, por propiedad, que ya se les había indicado, esta suma, por ejemplo, por propiedad, indica de que x está elevado a la a por x elevado a la b, es decir, la separación. Eso se aplica acá, 6 a la x por 6 a la 3 y acá también, ¿no? Este 37 no se le puede, es imposible separarlo de esta forma, así que eso quedaría ahí.
¿no? Y al resolverlo, tendríamos lo siguiente. Este al resolver y este al resolver, y luego al ordenarlo, se sugiere acá, para un mejor orden, hacer un cambio de variable, es decir, al 6 a la x, acá es 6 a la 2x, entonces el cuadrado de este 6x, cambia la variable de 6x por la variable a. Entonces acá sería a y acá sería a al cuadrado porque está elevado a la 2, 2x, ¿no? Sería el cuadrado. Y al ordenar esta ecuación, este 37 cambia de lugar, cambiaría de signo, ¿no? Y al ordenar la posición de estos términos, tenemos la forma de una ecuación de segundo grado. Se sugiere acá aplicar, bueno, hay tres métodos que hemos estudiado para resolver una ecuación de segundo grado. Se sugiere la fórmula general por ser más directo, donde A es 36, B es positivo 216 y C es negativo 37, ¿no? Ubicándolo correctamente y al resolverlo correctamente también, ¿no? Acá menos por menos es más, eso ya lo hemos estudiado. Y al resolver tenemos dos valores, ¿no? Para uno con el más y el otro con el menos. Entonces, al simplificar y al resolver, obtenemos estos dos valores. Luego, volvemos a reemplazar las variables cambiadas, es decir, ¿no? Como A1 y A2 son estos dos valores, y de acuerdo a la variable que se ha cambiado, A se le ha cambiado por 6 a la X, ¿no? Entonces 6 a la X. De acuerdo a la condición o a la propiedad, se sugiere acá aplicar esta propiedad, ¿no? Ya que este número es una fracción y al invertirlo por esta propiedad, su exponente que es 1 se hace menos 1, ¿no? Y este 1 como se multiplicaría con el 6, no altera en nada, entonces seguiría siendo 6 por propiedad. Y luego, en este caso, tenemos la igualdad, ¿no? La propiedad. De acuerdo a la condición de esta propiedad, las bases tienen que ser iguales y acá las bases son iguales. Por lo tanto, los exponentes serán iguales también, de acuerdo a la propiedad de las ecuaciones exponenciales. En cambio acá, al hacer la inversión, aplicando esta propiedad, 6 elevado a la 1 cambia a menos 1, pero la base, que serían estos dos números, no son iguales, porque tienen que ser exactamente iguales a esta base. O sea, la base de este lado debe ser igual a la base de este otro lado. Como no resulta ser iguales, esto queda descartado. Así que el único valor x que tendríamos acá sería 1. En este caso sería menos 1, perdón, ¿no? El valor de menos 1. Porque x acá resulta ser negativo 1, ¿no? Entonces, como acá las bases, la base acá sería 37 y 6, son, son totalmente diferentes a esta base 6, entonces este procedimiento no es parte de la solución, sino que x es igual al negativo 1, ¿no? Ahora vamos a ver la aplicación de las propiedades de la ecuación exponencial y la teoría de exponentes a este segundo ejemplo. Como se puede ver, acá hay varias potencias que tienen la misma base, entonces se sugiere aplicar esta propiedad, ¿no? Donde si el exponente está sumando, entonces acá esta misma base multiplicaría con un exponente por cada una de las potencias, ¿no? Como la b es positivo, acá sigue siendo positivo. Acá sucede lo mismo, entonces 2 a la x por 2 a la 2, más 2 a la x por 2 a la menos 2, menos, y así para cada uno de ellos, ¿no? En el caso del 62 no se puede convertir a potencia. Ahora, por propiedad, ¿no? Si este es un número negativo, ¿no? Por ejemplo, el 2 a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la menos 3, si es negativo el exponente, se puede convertir a fracción, y eso es lo que sucede en cada uno de estos exponentes negativos. Y al resolverlo, como acá hay una multiplicación, 2 a la x por 1, 2 a la x, y acá también, y acá también. Luego, como son fracciones, se sugiere el mínimo común múltiplo, el MCM, para esta parte, es una forma, es una sugerencia. Y en ese MCM se resuelve de esta forma, ¿no? Acá hay un producto,
por acá también, y este 8 que está dividiendo puede pasar a multiplicar sin ningún problema. Y acá hay varias formas de resolver una ecuación. Se sugiere factorizar el 2 a la x, ya que se presenta en cada término. Entonces tendríamos esta operación, ¿no? 32 más 2 menos 4 más 1, igual a el producto que tenemos acá, que es 496. ¿no? Como es 496, entonces la suma resta de estos números quedaría este, y como está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Y este cociente sería 16, y como por la propiedad de la teoría de exponentes y de las ecuaciones exponenciales, este 16 se puede convertir a potencia, donde la base puede ser 4 a la 2, pero en este caso debe ser 2 a la 4, para que las bases a ambos lados sean iguales, 2, 2 en este caso. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir esta propiedad. Entonces, como las bases son iguales, se cumple esta propiedad. Si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Y tendríamos como conjunto solución el valor de x es 4. En este tercer ejemplo, donde vamos a ver, observemos a simple vista, tenemos ya dos variables en los exponentes, ¿no? Da la impresión que como son dos ecuaciones y hay dos variables, a un sistema de ecuaciones, y eso ya lo hemos estudiado en anteriores clases. Entonces se propone como solución, en este caso, aplicar primero la propiedad de la teoría de exponentes, donde tengo x elevado a la a más b, esto se puede separar en un producto de x a la a por x a la b, respetando el signo de b, que es positivo, ¿no? Acá, por ejemplo, 3 a la 4x por 3 a la 2, menos 2 a la 2y por 2 a la 3, ¿no? Y así en la segunda ecuación también. Luego se sugiere resolver, ¿no? Esta potencia, 3 a la 2, 2 a la 3, y así cada uno de ellos. Y como ya se ha resuelto, se sugiere ahora hacer un cambio de variable, es decir, 3 elevado a la 4x cámbiale por la letra a, y 2 a la 2y cámbiale por la variable b, o la letra b. Al hacer eso, las dos ecuaciones quedarían de esta forma, ¿no? Solo cambian de letra o de variable, pero los valores no cambian. Entonces, en este cambio de variable, al ordenarlo bien, quedaría de esta forma. Y como se han estudiado tres formas diferentes, tres métodos diferentes, acá, como un repaso, vamos a aplicar la igualación, ¿no? Para no olvidar el procedimiento. La igualación significa que debo despejar una variable de cada una de estas ecuaciones, ¿no? Como en este caso. Al despejar la variable a quedaría de esta forma, y en la segunda también, en la primera y en la segunda ecuación. Una vez obtenido la igualdad de a en cada ecuación, se procede a igualar, ¿no? Ahí está el método de igualación. Y al igualar, acá se resuelve de diferentes formas. Una sugerencia de que como acá ambos denominadores son 3, 3, ¿no? Se relacionan. Entonces se puede sacar tercia, simplificando, tercia 1, tercia 3, entonces quedaría acá la unidad, no afecta, y luego una multiplicación en aspa de este 3 que multiplicaría cada uno de ellos, de esta forma, y luego al resolver la ecuación, una ecuación se resuelve de diferente forma, pero el método es la igualación, ¿no? En este caso tendríamos el valor de b, que es 4. Ahora, para hallar el valor de a, como a tenemos acá dos igualdades, podemos reemplazar el valor de b en cualquiera de estos dos, ¿no? Se ha elegido este, y al reemplazar el valor de b y al resolver esa operación aritmética, tenemos que el valor de a es 3. Entonces, como a es 3 y b es 4, pero esos son variables cambiadas, ahora volvemos a reemplazar las variables cambiadas, ¿no? Que se ha hecho hace un momento, y reemplazamos ahí el valor de a, que es 3, y el valor de b, que es 4. Y de acuerdo a la teoría de exponentes, acá las bases son iguales, ¿no? De ambas potencias. Pero acá no. No significa que no se va a poder hacer, pero este 4 se puede convertir en base 2, haciéndole a potencia. Es decir, 2 a la 2 es 4. Ahora sí, las bases son iguales. Entonces, como las bases son iguales, por la propiedad de las ecuaciones exponenciales,
tendríamos que, entonces, como acá 3 es igual a 3, entonces su exponente 1 es igual a 4x. Como acá 2 es igual a 2, su exponente 2 es igual a 2y. Entonces, ahí está. Y al resolver, ¿no?, la ecuación para cada uno de ellos, se despeja, tenemos los valores de x y y. Por lo tanto, el conjunto solución sería un par o un punto determinado, definido por el valor de x y el valor de y. Por eso se le pone entre paréntesis, porque representa un punto coordenado. Ahora, en este ejemplo 4, para la aplicación de las ecuaciones exponenciales y la teoría de exponentes, podemos ver acá tres ecuaciones y en sus exponentes están las variables x y z. Tres ecuaciones, tres variables, ¿no? Entonces da la impresión de que es un sistema de ecuaciones de tres variables, ¿no?, tres incógnitas. Y la idea es que se resuelva aplicando cualquiera de esos métodos. Pero no debemos dejar de lado el principio que es el tema sobre las ecuaciones exponenciales, ¿no? Como por ejemplo acá, este exponente es x, acá tenemos otro exponente x y el resto de y y z, pero las bases de y y z son de base 2, entonces se sugiere, por ejemplo, hacer que la base de esta x también sea 2, entonces al 4 se le puede convertir a potencia, que sería 2 a la 2, ¿no?, a este 4. También a este otro 4, ¿no?, 2 a la 2. Entonces, ¿para qué? Para que todos queden parejos con la misma potencia. En este caso, sí es posible. Si no sería posible, quedaría ahí, ¿no? No hay problema. Entonces, en el siguiente procedimiento, ¿no?, se multiplica acá potencia una potencia, el 2 multiplica con cada uno de estos, quedaría así. Lo mismo sucedería en este tercero, ¿no?, 2 por x, 2x. Luego, en este procedimiento se sugiere aplicar esta propiedad una vez más. ¿Por qué? Porque tenemos que el exponente acá se suma, por lo tanto la base es para cada uno de los exponentes, pero multiplicándose. Acá, por ejemplo, 2 a la x por 2 a la 2, acá queda solo. Acá 2 a la 3y, ¿no?, 2 a la 3y por 2 a la 1, 2 a la 4z por 2 a la 2, y así la tercera ecuación también. Luego se procede a resolver, si es que se puede resolver, ¿no?, en las tres ecuaciones, ¿no? Acá tenemos 2 a la 1, 2, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 2, 4, 2 a la 1, 2. Después de resolver, se sugiere hacer un cambio de variable, ¿no? Cambiarle por la letra A al 2 a la x, 2x, por la variable b 2 a la 3y, y por la variable c 2 a la 4z, ¿no? Se procede a reemplazarlo y para que quede mejor, ¿no?, se procede a ordenarlo. Una vez ordenado, aplicando el procedimiento del sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, trabajamos con la primera y la segunda ecuación, pero el objetivo acá sería eliminar c. Vamos a eliminar c por la reducción, por el método de reducción, ya que hay igualación y la sustitución, pero se sugiere acá por reducción. Puede ser por cualquiera de los tres métodos. Entonces, acá es 4, porque negativo 4, para eliminar c, este deben ser de signo diferentes, entonces menos por menos más, y tienen que ser números iguales, 4 por 1 es 4. Pero este 4 o el negativo 4 multiplica con cada uno de estos, ¿no?, quedando de esta forma, ¿no?, por la multiplicación. Y al resolverlo, nos damos cuenta que se elimina c y la suma quedaría menos 16a más 2b igual a menos 48, ya que c se elimina, quedaría a y b y el resultado es este. Entonces, tendríamos como cuarta ecuación, al simplificar estos tres números, porque se puede simplificar esto, ¿no? Luego, agrupamos la primera y la tercera ecuación. También eliminamos c, debemos eliminar la misma variable. Para eliminar c, acá deben ser diferentes, así que menos por menos más, y los números tienen que ser iguales, 2 por 1, 2. Pero este negativo 2 va a afectar a cada uno de estos términos. Entonces, quedaría de esta forma, ¿no?, multiplicando. Y al eliminar c, la variable c, nos quedaría menos 7a
porque acá hay para resolver menos 2b igual a negativo 44. Sería la quinta ecuación. Y al resolver la cuarta y la quinta ecuación, se sugiere eliminar b, puede ser a también, pero para eliminar b, como acá ya son diferentes, de signo diferente, solo faltaría que sean de números iguales, así que se multiplica por 2. Entonces, ahora sí, y al multiplicarlo por 2, se resuelve, ¿no? Y el 2 multiplicaría con cada uno de estos términos, quedaría de esta forma, y al resolver obtendríamos el valor de a, que es 4. Ahora, para obtener el valor de b, se reemplazaría a en cualquiera de las ecuaciones donde hay solo dos variables. En este caso, en la ecuación 5, hay estas dos variables. Y al reemplazar el valor de a, obtendría el valor de b, ¿no? Que es 8. Ahora, como ya tengo a y b, podría reemplazar en cualquier variable, pero existe esta primera ecuación donde hay a y c, porque me falta hallar c. Y como ya tengo el valor de a, puedo hallar el valor de c, ¿no? Y ya tengo. Ahora ya tengo el valor de a, b y c. Lo que voy a hacer es volver a reemplazar la variable cambiada en cada uno de ellos, ¿no? Y como puede ver, todos tienen base 2, entonces la potencia de 4, la potencia de 8 y el 2 que queda igual. ¿Para qué? Para aplicar la propiedad de la ecuación exponencial, ¿no? Como 2 es igual a 2, entonces su exponente 2 es igual a 2x, y así en cada uno de estos. Acá el exponente es 1, por eso es igual a 4x. Y de esa forma tendríamos los valores de x, de y y de z, que representan un punto en el plano tridimensional. Las ecuaciones logarítmicas que tiene como expresión este término de logaritmo, la base b de logaritmo, la función de logaritmo y el valor de logaritmo. Como propiedad universal de una ecuación logarítmica tenemos esto, donde la base del logaritmo tiene que ser un número positivo, cualquier número positivo, excepto el número 1. Puede ser cualquier número positivo, pero no debe ser el número 1. Jamás. La función también debe ser un número positivo, debe ser positivo. Esa es la condición para la ecuación logarítmica. Acá tenemos algunas propiedades básicas que lo vamos a aplicar en el proceso de solución de los ejercicios. Por ejemplo, en este primer ejercicio, donde tenemos la diferencia de dos logaritmos, pero ambos logaritmos tienen la misma base, 2. Eso quiere decir que como la base es un número positivo y además es diferente de 1, cumple con la condición. Pero ahora debemos resolver esto. ¿Para qué? Para poder determinar el universo o el dominio de esta ecuación logarítmica. Entonces, esta función determinamos acá el universo o el dominio de esta ecuación logarítmica, es decir, cuáles serían los posibles valores de x. Es necesario hacer esto. Entonces, como acá tenemos dos funciones, 2x más 4 y x menos 5, deben ser mayores que 0, es decir, deben ser positivos. Y como son dos funciones, debemos intersectar ambas funciones. Lo mayor que 0, se resuelve esta inecuación y esto también, como se puede ver, se resuelve. Y acá tenemos de que x es mayor que negativo 2 y acá x es mayor que 5. Como es una intersección, en la gráfica de la recta numérica ubicamos ambas inecuaciones. X es mayor a negativo 2, abierto. X es mayor a 5, abierto. Es abierto porque acá nos lleva el igual, por eso es abierto. Tenemos sucede acá, es abierto. Entonces, como se intersectan, y la parte que se intersectan es esto, de estos dos intervalos. Entonces, como se intersectan acá, esto sería el dominio de esta ecuación logarítmica, que va desde el 5 abierto hasta el positivo infinito, es decir, no considerará el 5, sino valores cercanos a él, hasta el positivo infinito. Por ejemplo, valores cercanos al 5 hacia el positivo infinito sería 5.000001.
por ejemplo. Ahora, ¿qué propiedad vamos a utilizar para este logaritmo? Como ya tenemos el dominio, utilizaremos el logaritmo del cociente. ¿Por qué cociente? Porque acá estos dos se estarían dividiendo. ¿Pero por qué si acá no se divide? Porque acá en la solución se están restando. Entonces, como acá se están restando, lo que voy a hacer es dividir ambas funciones. Es por eso que el logaritmo de x en base b sería este, y el logaritmo de y en base b sería este otro. Entonces, por propiedad, estas dos funciones se dividirían. Aquí está, como se puede ver, x divide a y, aquí está. En este caso, 2x más 4 divide a x menos 5. ¿Listo? Ahora, por propiedad del logaritmo, el logaritmo de n en base b igual a l. Esta base b sería base de la l, quedaría así. Entonces sería n igual a b elevado a la l. Entonces quiere decir que este término del logaritmo desaparecería al suceder esto. Entonces lo mismo sucede acá. 2x más 4 entre x menos 5, este 2 que es la base del logaritmo pasa a ser base de este 4. Entonces sería 2 elevado a la 4. 2 a la 4 es 16. Y como es una ecuación, este x menos 5 que divide pasaría a multiplicar a 16. Quedaría de esta forma. Y como es una ecuación se resuelve de diferentes formas. Hay diferentes formas. Usted puede aplicar cualquiera de las formas. Esta es una sugerencia. Y la sugerencia de que se multiplica 16 con cada uno. Luego se agrupan las x a un lado, los que no tienen x al otro lado. Luego el 14 que multiplica divide, es una ecuación. Y tenemos que el valor de x es 6. Pero este valor x debemos compararle con el dominio de la función, que lo hemos determinado acá. Y lo ponemos acá. Entonces, como esta es la gráfica del dominio de la función, es este verdecito, desde el 5 abierto hasta el positivo infinito, y nos damos cuenta de que el 6 está por acá. Quiere decir que el 6 está dentro del dominio. Y como 6 está dentro del dominio, que es la solución, quiere decir que el conjunto solución de esta ecuación logarítmica es 6. Entonces, para que usted resuelva los ejercicios propuestos, debe aplicar o debe resolver de esta forma también, ¿no? Determinando el dominio, aplicando la propiedad, resolviendo la ecuación y concluyendo con el conjunto solución comparándolo con el dominio. En el segundo ejercicio vamos a utilizar otra propiedad, pero el procedimiento inicial es el mismo, que es determinar el dominio de la función. La base del logaritmo es 3. 3 es mayor que 0, es positivo. Y además es diferente de 1. Está bien. Ahora, las funciones deben ser mayores que 0. Ahí está. Y al resolver estas 100 ecuaciones, como puede darse cuenta, y al intersectarlo en la recta numérica, ambas ecuaciones y inecuaciones se trabajan como intervalos. Al intersectarlo, nos damos cuenta que la intersección va desde abierto, negativo 2/5, hacia el positivo infinito. Entonces, es abierto porque no lleva el igual. Si sería mayor o igual, sería cerrado. Como no lleva el igual, es abierto. Entonces, el dominio, es decir, los valores de x van desde el negativo 2/5 hasta el positivo infinito. Pero ¿cuál es el valor x para esta ecuación logarítmica? Para eso aplicaremos esta propiedad, la propiedad del producto x por y en base b, que es igual al logaritmo de x en base b más el logaritmo de y en base b. ¿Por qué esta propiedad? Porque estos dos logaritmos se están sumando. Aquí está la suma de ambos logaritmos. Entonces quiere decir que las funciones de ambos logaritmos se van a multiplicar. La base es el mismo, como puede darse cuenta.
Entonces, utilizando la propiedad anterior, donde n es igual a la base del logaritmo elevado a L, que es el valor del logaritmo. Entonces acá hacemos lo mismo. N sería todo esto, toda esta multiplicación. La base del logaritmo es 3, aquí está, elevado a 5, aquí está. Entonces acá se multiplica x por 5x, aquí está, x por 2, aquí está, 4 por 5, aquí está, y 4 por 2, aquí está. Y respetando los signos de estas multiplicaciones. Luego, al resolver estos términos, tendríamos de esta manera. Acá tendríamos la suma de estos dos, signos iguales se suman, serían 22. Y al cambiar el lugar, cambia de signo, pues tendríamos una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática se resuelve de diferentes formas. Se sugiere aplicar la fórmula general porque es mucho más directo. Entonces, según la fórmula general, acá es negativo b. Y como b es 22, pues negativo 22 más menos b al cuadrado, es decir, 22 al cuadrado. Siempre menos 4 por el valor de a, que sería 5, por el valor de c. Y el valor de c es negativo 235, que se obtiene de esta diferencia entre el doble de a es 5. Entonces se resuelve todo eso. Acá, como se multiplica, también los signos multiplican, menos por menos más. Y al resolver tenemos dos resultados, uno con la suma y el otro con la resta, porque acá es más menos. Entonces al resolver y al simplificar, por acá podemos simplificar, obtenemos estos dos valores. Entonces estos dos valores de x debemos compararlo con el dominio de esta ecuación. Es decir, el dominio que va desde el negativo 2/5 abierto hacia el positivo infinito. El 5 está por acá, por este lado. Y el negativo 47/5 está por este lado. Si usted se da cuenta en la recta numérica, por acá está negativo 2/5, por acá negativo 4. Negativo 47/5 es negativo 8. Negativo 9.4. Y el negativo 9.4 se encuentra por este lado de la recta numérica, ¿no? Y el 5 por este lado. Y como se da cuenta, esta parte verde representa el dominio de la ecuación. Entonces, quiere decir que solo de estos dos valores, solo el 5 cumple con el dominio de la ecuación. Por lo tanto, el conjunto de solución solo es el 5, no el negativo 47/5. Para eso es necesario hacer esta primera parte, así como el primer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos parecido al primero, pero es necesario una vez más encontrar el dominio de la función, de la ecuación logarítmica, no de la función, sino de la ecuación logarítmica. Entonces, para eso, el dominio acá de x, para eso es necesario determinar que b, la base del logaritmo, sea mayor que 0, es decir, sea positivo, pero acá aparentemente no hay ninguna base. Pero sí, la base es 10, por eso no aparece. ¿Y por qué no aparece? Es porque es un logaritmo decimal, es decir, relacionado con el 10. Y como no aparece el 10, es porque se sobreentiende que es el logaritmo decimal. Entonces 10 ya es mayor que 0 y además es diferente de 1. Entonces las funciones acá son 3. Entonces son 3 funciones que vamos a intersectar. Resolvemos las tres, en este caso, funciones mayores a 0 cada uno. Acá, por ejemplo, tiene la forma de una ecuación de expresión cuadrática, pero acá se podría factorizar la x. Entonces, al factorizar la x se resuelve de esta forma. X
que 0 unido a 2x menos 3 mayor que 0. Esa es la unión de ambos. Acá se puede resolver y al resolver tenemos la unión de ambos de esta forma. Una recta numérica, ubicamos el 0 y el 3 medios, que es 1.5. Entonces hacemos esta especie de gráfica de grupos, empezando con el más, siempre con el más, menos, más. Pero esta inecuación es mayor. Como es mayor, por eso se sombrea el positivo. Porque por ser mayor, por indicar acá mayor. Entonces quiere decir que la solución previa es esto solo para esta parte. Ahora, para esta otra, al resolver, se puede resolver de diferente forma. Acá se sugiere que el 3 cambie de lugar, cambie de signo, pero al cambiar de signo ambos, este símbolo cambia de valor. De lo que es mayor, cambia a menor. ¿Por qué? Porque eso ocurre al cambiar de signos a estos dos. El cambio de signo, por lo tanto cambia el valor acá. Entonces pasa a dividir y tenemos esto. Acá, al despejar, no hay problema, este lado puede quedar negativo, pero ¿por qué acá no se hace el cambio? Porque acá x es negativo, x no puede ser negativo, tiene que ser positivo, y al cambiarle a positivo, cambia este valor. Acá x ya es positivo, por eso no es necesario cambiarle de signo. Entonces, como acá ambos se intersectan, x es menor a 3 medios, abierto, x es mayor a negativo 8 tercios, abierto, y la intersección es justo esta parte. Ahora entonces, ambos debemos intersectar, y aquí está. Si ustedes se dan cuenta, esta solución es de 0, el de color azul, ambas líneas de color azul representan estos dos, y la intersección de 3 medios es rojo y de negativo 8 tercios es verde. Entonces, la intersección es esta parte. Ahora, la intersección de negativo 8 tercios con 3 medios, que es esta parte, intersecta con estos dos. Debemos hacerla intersectar con estos dos, que es esta parte de acá y esta otra parte. Pero nos damos cuenta que solo intersecta en esta parte, es decir, con este grupo. Si usted se da cuenta, solo con este grupo. Entonces, esta intersección solo interceptaría con esta parte, solo con esta parte. Es decir, desde el negativo 8 tercios hasta el 0. Quedaría así. Entonces, este sería el dominio de la ecuación. Entonces, como la ecuación acá tiene una diferencia, utilizamos el logaritmo de la diferencia, donde la función x divide a la función y. Es decir, la primera función divide a la segunda función. Ahora, como ambos logaritmos son iguales, es decir, el logaritmo de base 10 es igual al logaritmo de base 10, pero las funciones son diferentes, eso implica que las funciones también son iguales. Por eso, acá da la impresión que el logaritmo desaparece y solo quedan las funciones. Entonces, una forma de resolver esta ecuación es que este denominador pasa a multiplicar a este. Entonces, como pasaría a multiplicar a este, es una forma, hay diferentes formas de resolver. Y al multiplicar, como en el caso anterior, 3x multiplica con 3, aquí está. 3x multiplica con el negativo 2, aquí está. 8 multiplica con 3, aquí está. Y 8 multiplica con el negativo 2, aquí está. Y luego se agrupan, ¿no? Al cambiar el lugar a todos estos, cambian de signo. Entonces, al resolver, tendríamos acá una ecuación cuadrática. Entonces, como tendríamos acá una ecuación cuadrática, en esta ecuación cuadrática, por ejemplo, los tres términos que son pares se podría simplificar. Acá puedo sacar cuarta, cuarta, cuarta y tendremos así.
y volver a aplicar la fórmula general, ¿no? El valor de A es 4, es 2, aquí está 2, el valor de A. El valor de B es 1, aquí está menos 1, 1. Y el valor de C es negativo 6. Entonces se resuelve la fórmula general y obtenemos por acá dos valores, uno con el más, con la suma, y el otro con la resta. Entonces, como acá puede ver, al resolver tenemos dos resultados, pero esos dos resultados lo comparamos con el dominio del conjunto de la ecuación y nos damos cuenta que como el dominio es esta parte, el 3 medios es 1,5 que está justamente acá, cerrado, y el negativo 2 está por acá, porque acá es aproximadamente negativo 2.3, 2.3, tenemos, o 2.6, negativo 2.6, si le redondeamos sería negativo 2.7, entonces por acá estaría negativo 2.7 aproximadamente, y el negativo 2 justamente por acá. Entonces solo el negativo 2 coincide con el dominio de la ecuación. Quiere decir que el conjunto solución para esta ecuación logarítmica, sería solamente el negativo 2. Finalmente, en este cuarto ejemplo, donde las funciones tienen la expresión exponencial, la base del logaritmo es 3, es mayor que 0 y además es diferente de 1. Entonces las funciones que serían exponenciales son mayores a 0 y al resolver, acá se puede resolver, ya he explicado el tema de ecuaciones exponenciales, se puede despejar, este pasaría a dividir, este al resolver se invierte y este que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? Y como a modo de hacerlo más práctico, cambiamos de variable, 2 elevado a la x lo cambiamos por a, entonces sería como a mayor que 7 medios, y acá a al cuadrado sobre 16. ¿Por qué al cuadrado? Porque 2 a la x es a, y como acá hay un elevado al cuadrado, entonces al cuadrado. Este 1 pasaría a restar acá, que tendría esta diferencia. Entonces tenemos acá la intersección de este valor a con este otro valor, donde acá tenemos la diferencia de cuadrados, a más b por a menos b, es decir, a más 4 por a menos 4 es a al cuadrado menos 16. Entonces acá, como es mayor en la recta numérica, el menos 4, porque a es menos 4 y a es 4, entonces siempre de esta forma, más, menos, más. Y como es mayor, sombreamos el mayor. Ahora, intersectamos ambos. Y en la intersección, como puede ver, acá están ambas gráficas. Y la intersección de ambos solo sería esta parte. Quiere decir que el dominio de la ecuación sería desde el 4 abierto hasta el positivo infinito. Entonces, aplicando la propiedad del logaritmo del cociente. ¿Por qué? Porque ambos logaritmos se están restando. Entonces sería el cociente. Entonces tendría que dividir ambas funciones. Aquí está. Y por propiedad, la base del logaritmo es 3 y este 3 sería base de este 1. Aquí está. Es decir, 3 elevado a la 1. Y desaparece este logaritmo. Entonces, como es una ecuación, este que está dividiendo puede pasar a multiplicar. 3 a la 1 es 3. Y una ecuación se resuelve de diferentes formas. Esta es una sugerencia. Por ejemplo, 3 multiplicado con cada uno quedaría de esta forma. Y acá se sugiere, por el tema de ecuaciones exponenciales, se sugiere separar. Lo mismo sucede acá. Se sugiere separar, como puede ver acá. Y al separar, podemos resolver
por ejemplo 2 a la 1 es 2, y 4 elevado a la negativo 2 se puede invertir, y acá 4 a la x se puede convertir en 2 a la 2x. ¿Para qué? Para que se pueda relacionar con este 2x, 2 a la x. Entonces 2 a la 2 es 4, 4 elevado a la x. Entonces ahora este 16 que divide pasaría a multiplicar a cada uno de estos y a este, de esta forma. 16 por este y 16 por este. Entonces 16 multiplicaría directamente con el 2, sería 32, 2 a la x, y 16 por 7, aquí está. Entonces, acá nuevamente se sugiere un cambio de variable para que no haya muchas letras, muchas variables. Entonces 2 a la x es a, entonces sería 32a. 2 a la x es a, pero como está al cuadrado, 3 al cuadrado. Y al ordenarlo, si usted se da cuenta, estos dos cambian de lugar, por lo tanto cambian de signo. Y al ordenarlo tengo una ecuación cuadrática con variable a, no con la variable x. Entonces, a sería 3 en la fórmula general. La variable es a, no es x, pero es relativo. La variable es a, no es x. Entonces tendríamos que hallar el valor de a. Entonces el primer término sería 3, aquí está. El valor de b sería negativo 32, aquí está, por la fórmula general. Hay que revisar la fórmula general. Y el valor de c, 64. Entonces, al resolver la ecuación por la fórmula general, tenemos que el valor de a, con la suma resta, es 8 y 8 tercios. Pero no estamos hallando el valor de a, sino el valor de x. Entonces volvemos o retrocedemos a hacer el cambio de variable por el original, es decir, a es 2 a la x. Entonces 2 a la x es igual a 8. Entonces x sería igual a 3. Pero ¿por qué acá no? Porque acá el x no es, en este caso, elevado a la 3. Como este es el valor de a y el dominio de a, en este caso, hemos determinado de esta forma, el dominio de la variable a de la ecuación, ¿no? A es mayor, esto es con respecto a al término a, porque hemos hecho un cambio de variable, 2 a la x por a. Entonces el dominio de a es todo esto. Por eso, acá al encontrar el valor de a tiene dos valores. Ahora, de estos dos valores de a, al colocarlo en el dominio, a es 8 y a es 8 tercios. Lo ubicamos de esta manera, 8 tercios es 2.6 aproximadamente, y acá 3.5. Entonces se ubicaría acá. Entonces el valor de a que coincide con el dominio, que es esta parte, entonces sería el 8, es decir, a1. Entonces a1 sería el resultado, el conjunto de solución para esta ecuación, porque se encuentra en el dominio de la ecuación. A1 es igual a 8. Y como A1, o el valor de A es 2 a la X, entonces 2 a la X es 8, por lo tanto 8 es 2 elevado a la 3, por lo tanto X es igual a 3. Entonces el valor de X, porque es el objetivo final, hallar el valor de X, X es igual a 3 finalmente.